Capítulo 51. Deja de preocuparte, cariño. Joder, pues claro que me gustaría transformarme, pero hace mucho que dejé de desear lo imposible. Por lo que a mí respecta, ser latente me proporciona cierta ventaja. Soy el más experto en el manejo de armas, de los dos clanes. Ni siquiera ese asesino al que llamas compañero puede superarme. Extracto de una conversación mediante mensajes de texto instantáneos entre Dorian Christensen y Brenna Kincaid, hace 3 meses. Dorian tomó otra decisión rápida. Se colgó el rifle a la espalda y señaló hacia arriba. Ashaya abrió los ojos como platos, pero, actitud que decía mucho en su favor, la entregó a Keenan y comenzó a trepar, exhibiendo la agilidad que la había salvado del ataque de los linces hace semanas. «¿Dorian?», le susurró el pequeño al oído. «Sí». Siguió a Ashaya, con Keenan agarrado a él como un mono, y sin rastro de lágrimas. Dorian estaba muy orgulloso del coraje que demostraba el niño. «Quiero una pistola». Dorian se estremeció, preguntándose qué diría Ashaya de aquella novedad. Su compañera se había sorprendido mucho al despertar unos días antes y encontrarse a Keenan tratando de imitar a Dorian mientras éste realizaba sus ejercicios de artes marciales. El recuerdo de aquellas piernecitas dando patadas con tesón casi bastó para hacer sonreír a Dorian en aquel instante. Lo hablaremos luego. Aquello pareció satisfacer a Keenan, que guardó silencio mientras continuaban ascendiendo. Cuando Ashaya tomó asiento en una rama a un par de metros de su posición anterior, Dorian asintió. Después de entregarle a Keenan, subió de un salto y se colocó de modo que su espalda formara una barrera protectora. Hace que sea más difícil que nos ataquen. Desde allí podía liquidarlos uno a uno. Ni siquiera el mejor escalador era tan rápido como un leopardo. Podía oír el corazón de Ashaya retumbando detrás de él, el olor de su sudor fresco y limpio. Ella se apretó contra su espalda, y para sorpresa de Dorian, le dio un beso en la nuca al tiempo que le guardaba la pistola en la cinturilla de los vaqueros. «Cuando esto acabe», susurró. La confianza que demostraba en él era como un latido vibrante en el corazón de Dorian. «Me tumbaré al sol para ti». Dorian sonrió a pesar del peligro. Luego saltó a la rama debajo y retomó la cacería. En esa ocasión, se movió después de cada disparo, dispersando las defensas de sus atacantes. El olor a sangre y a carne ascendió hasta él. Entonces empezaron los tiroteos. Cada vez que realizaba un disparo, su posición era acribillada segundos después. Maldijo entre dientes, mientras se decía a sí mismo que debía moverse más rápido. Todavía quedaban por lo menos 7 minutos hasta que llegaran los refuerzos. Comprobó su munición de nuevo y se dio cuenta de que tenía que dejar de disparar si deseaba tener reservas. Con una mueca feroz gateó a lo largo de las ramas hasta que estuvo en la mejor posición para proteger a Ashaya y Keenan. Los cazadores comenzaron a moverse con mayor rapidez en cuanto se percataron de que ya no les disparaba. Lo más probable era que creyeran que había caído. Los primeros que intentaron trepar por el árbol acabaron con la cara destrozada de un disparo. Los demás retrocedieron, y Dorian escuchó su conversación en voz baja. No lo bastante baja. Por fin cometían un error. No puede quedarle mucha munición. ¿Quién se ofrece voluntario para averiguarlo? Disparemos al árbol. ¿Y matar al objetivo? Eres un genio. ¿Por qué cojones nadie sabía que nos enfrentábamos a un francotirador? Se supone que luchaba con garras y dientes. Cerrad el pico. Ordenó una voz enfurecida. Guardad silencio. Es un felino. Los hombres obedecieron. Dorian se resistió a soltar una retahíla de palabrotas mientras desplegaba sus sentidos otra vez y aguardaba su próximo movimiento. Dispararon varias veces al tronco. «Queremos a Ashaya Aleine viva», dijo una voz de hombre. «Eso es todo. No queremos hacerle daño». «Pues no deberíais haberle disparado a ella y a nuestro hijo, joder», pensó Dorian. Utilizó la voz del interlocutor para localizar su posición sin tener que contar con una línea de visión directa. «Entréganosla y dejaremos que...». La voz se acalló cuando Dorian disparó a través del árbol y alcanzó a su objetivo. El sonido de la bala al perforar la carne sonó cerca. «¡A la mierda!», dijo alguien. «¡Disparad!». El árbol se convirtió de repente en una zona de guerra. Dorian ascendió velozmente.
No apuntaban lo bastante alto, pero tarde o temprano se darían cuenta. Colocó su cuerpo adelante del de Ashaya con la intención de decirle que tenían que moverse. Había una posibilidad de que pudiera hacerlo saltar hasta otro árbol, pero antes de poder ponerlo en práctica, captó un olor familiar en la brisa. Su leopardo rugió, pero el hombre esbozó una sonrisa. Jodidos lobos. Ashaya adoptó una expresión inquisitiva. ¿Lobos? Lobos. Sabiendo que los refuerzos estaban en camino, saltó de nuevo a una rama más baja y comenzó a cargarse a los atacantes de uno en uno. Estaban a punto de establecer su posición cuando resonó el primer grito. Esperaba con todas sus fuerzas que Ashaya y Kina tuvieran los oídos cerrados, porque los lobos estaban haciendo mucho ruido. Entonces llegaron los leopardos. A pesar de que la lucha ya había acabado, Dorian no bajó la guardia. Menos mal que no lo hizo. Uno de los cazadores humanos había escapado de todos. Dorian captó el olor del hombre a su izquierda y se dio cuenta de que había trepado a un árbol cercano. Puesto que no deseaba arriesgarse a errar el tiro, siguió al hombre con la silenciosa concentración del leopardo. El murmullo del aire fue lo último que oyó el humano cuando Dorian le partió el cuello. El cuerpo cayó al suelo, golpeándose contra las ramas en su descenso. Minutos más tarde se oyó un silbido. Todo despejado, chico genio, dijo Clay. A la jodida agua helada, masculió. Tengo a Keenan aquí arriba. Danos un par de minutos. Cuando trepó hasta Ashaya, ella le dijo, ¿Chico genio es otro apodo? No, es un modo de cabrearme. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Ashaya, a pesar de que tenía a Keenan sujeto con tanta fuerza que se le habían puesto blancos los nudillos. El niño le lanzó una mirada suplicante y Dorian besó a Ashaya y se dispuso a coger al pequeño. Estamos a salvo. Dame al hombrecito. Keenan fue con él sin vacilar. Quiero una pistola grande como la tuya. Dorian le besó en la coronilla, procurando no sonreír. ¿Ah? No, lo he impedido, respondió Ashaya, que miró hacia abajo con preocupación. Cuando lleguemos al suelo, ¿habrá algo que ver? Están limpiando. Cuando llegara abajo con Keenan ya habrían ocultado los cadáveres y disimulado la sangre, y dado que el niño no poseía los sentidos de los cambiantes, no le iría a la carnicería. Ashaya le acarició la mejilla. Nos has protegido. Dorian se preguntó cómo había sabido decir justo aquello que él necesitaba oír. Ha sido mi propia estupidez. Shh. Le puso un dedo en los labios. Si ha sido culpa tuya, también ha sido mía. No hay peros que valgan. Lo has hecho bien. Por extraño que pareciera, aquella simple frase consiguió tranquilizarle más que un millar de floridas palabras. Venga, preciosa, vámonos a casa. Pero tardaron un rato en poder hacerlo. Después de meter a Ashaya y a Keenan en el tanque, el enorme vehículo que Clay había llevado hasta allí los dejó bajo la atenta vigilancia de Rina y Barker, y regresó a la escena de la matanza. En cuanto vio a los lobos supo la razón de tanto ruido. Los chicos no eran juveniles, pero solo por 1 o 2 años. Tai, ¿qué estabais haciendo aquí abajo? Tai parecía un poco pálido, se encogió de hombros. Kid, Cory y los demás gastaron una broma pesada en nuestro territorio, así que nosotros, ya sabes, se le estábamos devolviendo. Dorian se preguntó qué habrían hecho los chicos de los Dark River. ¿Tengo que hablar con ellos? ¿Qué va? Meneó la cabeza, tragando saliva cuando una ráfaga de olor se expandió con las corrientes de aire. Solo estábamos haciendo el tonto. Juegos de críos. No habéis actuado como críos hoy. Gracias. Dorian le tendió la mano. Tai le brindó una sonrisa temblorosa mientras se daban un apretón. No habíamos matado. La gente no. Dorian desvió la mirada hacia Clay. ¿Has llamado a Hawk? Está de camino. Sabía que el lobo alfa se ocuparía de los chicos, de modo que le dijo a Tai y a sus amigos que se sentaran en el suelo a una buena distancia de la carnicería. Ellos obedecieron sin rechistar mientras Dorian se acercaba a los cadáveres. ¿Alguna identificación? Preguntó, acuclillándose al lado de Clay. No, pero hemos encontrado esto. Clay le subió la pernera del pantalón a uno de los cuerpos y dejó al descubierto la pantorrilla. El tatuaje era sencillo, una letra A, con una línea recta vertical a cada lado. Aunque Dorian sabía que no era eso,
Era una A superpuesta a una H. Alianza Humana. Ya lo había supuesto, pero era mejor tener pruebas. ¿Y los demás? Sí, lo tienen todos los que conservan las piernas ilesas, repuso Clay con la voz serena de un depredador. Dos de ellos no llevaban las armas cargadas con balas, sino con algún tipo de dardo. ¿Tranquilizante? Es probable. Voy a enviarlos a Sierra Tech para que los analicen. Me encargaré de que lo haga uno de los nuestros. Para sorpresa de Dorian, Clay se inclinó para retirar el pelo de la nuca del muerto. Dorian vio el motivo al cabo de un instante. ¿Qué es eso? El hombre llevaba una especie de diminuto dispositivo metálico alojado en la parte superior de la médula espinal. Clay apartó la mano de nuevo. A lo mejor Ashaya puede descubrir qué es. Todos lo llevan. Se dio un golpecito con el dedo en la rodilla. Lo importante es que no creo que tengamos que preocuparnos porque haya otro ataque. No pienso volver a bajar la guardia. Percibió una intensa sensación de desaprobación en el vínculo de pareja. Era Ashaya, que se negaba a permitir que se regodeara en la culpa. Casi le hizo sonreír. ¿Por qué piensas que se ha acabado? Le pregunta Clay. Había 50. Todos están muertos. Clay se encogió de hombros. El que dirige esto tendría que ser imbécil para enviar a más gente ahora que estamos prevenidos. Y a juzgar por su preparación, no creo que sea tan lerdo. No, no lo es. Si no hubiera tenido apoyo, habrían conseguido lo que se proponían. Aún así, nos aseguraremos de que se sepa que Ashaya no posee información que valga tantas muertes. Dorian no mataba a la ligera y odiaba aquel desperdicio de vidas. Pero aquellos hombres habían venido con la intención de atacar a la compañera y al hijo de un cambiante depredador. Habían tomado su decisión. Avisaré a las ratas, dijo Clay, entrecerrando los ojos mientras se dedicaba a revisar el equipo del hombre caído. Es hora de que empecemos a prestar atención de verdad a la alianza humana. Ashaya necesitó casi todo el día siguiente para aclararse las ideas lo suficiente a fin de poder hablar con Dorian sobre su latencia. Aún así tuvo que esperar a que Keenan estuviera dormido y Dorian hubiera regresado de la reunión con Lucas, Hawk, el alfa de los Snowdancer, y otros. ¿Puedo hablar contigo? Le preguntó, cuando él salió de la ducha y se desplomó boca abajo sobre la cama, desnudo. Su gato no era nada vergonzoso. Una suerte para ella, pensó con una sonrisa. ¿Sobre los chips que encontramos en los humanos? Prácticamente ronroneó cuando ella se sentó ahorcajada sobre su espalda y comenzó a masajearle los músculos. No, aún sigo trabajando en ello. Es una tecnología muy compleja. Algún tipo de inhibidor neuronal. Ella le dio un beso en la nuca. No te duermas. Esto es importante. Estoy despierto. Ay, casi del todo. Bostezó. Creo que lo he logrado, Dorian. Algo en su voz atravesó la somnolencia, haciendo que Dorian se diera la vuelta para mirarla. ¿El qué, cielo? He descubierto cómo corregir la mutación que te hace latente. Dorian se quedó petrificado. ¿Shaya? He hecho simulaciones y las he repetido. Creo que si da resultado, podrás transformarte. La terapia genética es tan singular como siempre ha sido. Este es un cambio genético complejo y muy delicado, pero estoy segura del éxito al 99%. Desde que a los 2 años de edad su padre le explicó que era diferente, Dorian no se había permitido pensar en eso. Por Dios, cielo. ¿Cómo? No creo que pueda haberlo hecho sin estar emparejada contigo, ni siquiera con mis habilidades. Sus ojos estaban rebosantes de la devoción de una mujer fuerte hacia su hombre. La conexión que tengo contigo es tan profunda que el trabajo es instintivo. Es como si mi don te reconociera a un nivel primario. En cuanto dejé de intentar pensar y permití que el instinto me guiara, casi fue pan comido. Dorian exhaló un suspiro, tratando de encontrarle sentido al caos que dominaba su cerebro. No tienes que decirlo ahora. Le puso la mano en el pecho. No pasa nada si no quieres hacerlo. Solo quería que supieras que tienes la opción. ¿A ti te importaría? Desde luego que no, Dorian. En los labios se dibujó una sonrisa tan radiante y bella que le llegó al corazón. Te amaría aunque fueras un puñetero lobo. Estás aprendiendo. Pero a pesar de sus palabras burlonas, la agitación y el desasosiego se remolinaban en su cabeza.